Bueno muchachos, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer la lámpara de prueba o digamos el probador de pulsos. ¿Sí? Lo que pasa es que también te sirve como una lámpara de prueba de 12 voltios normal, ¿sí? Para ver si ahí está llegando voltaje a cierto enchufe y para ver si está llegando pulsos de inyección a los inyectores o pulsos a las bobinas. Esto para diagnosticar ciertos problemas con la ECU, ciertos problemas con sensores de posición de cigüeñal, etc. Lo que necesitamos son cosas muy básicas, cable coaxial de telecable, diodos LED, tienen que ser de alto brillo, pueden ser pequeños o grandes, el que ustedes consigan, y una resistencia de 100 ohm. ¿Okay? Tenemos el multímetro, soldador de estaño, la cuchillita y un PKK, una pinza, más nada. Básicamente, estos diodos LED trabajan con unos 3.5 voltios. El carro trabaja aproximadamente 14.1 y la resistencia lo que va a hacer es bajar ese voltaje para que el diodo no se queme. Esta resistencia es fundamental. No se puede colocar el LED directamente a la batería, al menos que sean de estas muelitas LED que vienen así en un zócate. Esta es amarilla, pero hay unas que vienen LED para enchufar aquí en este, son así como este. Si ustedes desarmaran la muelita LED, porque tiene un capuchón de plástico, se van a conseguir esta resistencia aquí. Eso es todo. Si compran la muela LED, van directo, no tienen que buscar la resistencia. Si tienen diodos de estos por allí reciclados, entonces sí hay que comprar la resistencia. Aquí lo que vamos a hacer es dividir este cablecito en dos. Vamos a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacarle punta aquí y sacarle punta acá utilizando solamente el cobre del centro. Los diodos LED tienen una particularidad que son polarizados. Ellos necesitan tener un positivo y negativo. No puedes invertir los polos porque no enciende. ¿Sí? Esa es la función de un diodo. Hacer o permitir el paso de la corriente en un solo sentido y no al revés. Estos son muy fáciles de probar. Solamente tenemos que poner el multímetro en continuidad. Buscamos las polaridades. Siempre el filamento más pequeño del diodo es el positivo. Entonces ahí ya prende. Creo que se logra apreciar bien. Quiere decir que está bueno. Ahí está bueno también. Entonces así lo pueden probar con un multímetro. Los multímetros de calidad no tan baja. Son los que emiten un voltaje de aproximadamente 1.5 creo que es. Y ya con eso podemos probar el diodo directamente. Voy a utilizar estos. La resistencia la vamos a poner en el polo positivo. Es indiferente. Pero la vamos a poner en el polo positivo para saber cuál es la polaridad del bombillo. ¿Okay? Entonces al momento de probar, cuando ya tengamos todo armado, vamos a ver la resistencia de este lado y vamos a decir, bueno, este es el polo positivo, porque no tenemos cómo identificarlo en rojo. Si ustedes quieren poner alguna pintica roja, chévere. Ya está listo. Aquí podemos hilar con silicón transparente. Una vez que esté lista la soldadura, echamos una capita de silicón. Ahora vamos a proceder con la parte del cableado. Bien, así va quedando. Como vemos, la resistencia está en el filamento más finito, que es el positivo. Procedemos a hacer exactamente lo mismo con la otra. Esta parte es delicada, porque son apenas dos cablecitos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar de este mismo tipo de cable, del cobre central, o de un cable de repente número 10 de electricidad, le vamos a sacar un pelo largo y lo vamos a enrollar acá, para que de esta manera haya una especie de abrazadera y si nosotros necesitamos abrir, no se abra la parte de arriba. Bien, ya tenemos un solo pelo. Ustedes pueden usar el material que consigan, realmente. Y aquí empezamos.
Eso es todo. Fíjense como ya no se ve afectada esta parte. Bien, pueden poner tape negro allí o simplemente dejarlo así, no pasa nada. Esta parte, incluso ustedes la pueden hacer más pequeña. Ahí se puede hacer mucho más corta, ¿okay? Que apenas agarre la patica esta y la otra, entonces es menos propenso a doblarse. Pueden utilizar aquí una capa de silicón, que es lo que yo voy a hacer, silicón transparente, para yo poder ver la polaridad del diodo. Entonces, ya está casi lista. Procedemos aquí abajo. Y bueno, ahí está lista la lámpara. Falta la protección acá para que esto no sea muy endeble. De todas maneras, cuando haga la otra la voy a hacer un poco más abajo para que sea más práctico. Y esto funciona de la siguiente manera. Siempre la resistencia nos va a señalar que es el positivo. Cuando nosotros necesitamos probar un inyector o algo así, tenemos que identificar el cable positivo del inyector primeramente y metemos el aparatico en el zócate y él debería parpadear. ¿Okay? Vamos a hacer de todas maneras unas pruebas, pero antes quiero explicarles algo muy importante. Aquí tenemos ya la lámpara terminada. Como les comenté, lo que hice fue rebajar un poco la distancia que había de aquí al bombillo y ya quedó más estable. Les había dicho que se puede utilizar silicón. Ya la lámpara roja, que es la segunda que dije que iba a hacer, tiene el silicón. Tengo una fuente de 14 voltios aproximadamente. Aquí la podemos medir. Voy a poner esto por acá. Cable rojo, positivo, negativo. 14.5 voltios. Aproximadamente lo que manda un alternador, 14.1 a 14.5. Este voltaje es suficiente para encender un bombillo incandescente. Usado mayormente en las lámparas de prueba comunes. Un bombillo amarillo, normal. ¿Qué pasa con este sistema en la vieja escuela? Perfecto. Se puede usar para probar muchas cosas. Pero ya cuando hablamos de electrónica automotriz, esto puede causar mucho desastre. ¿Okay? La diferencia entre un bombillo incandescente y un bombillo LED es que el LED es un diodo. Los diodos se caracterizan porque no permiten el paso de corriente en ambos sentidos, es decir, un solo sentido. Diodo, un solo sentido. ¿Okay? La corriente va a circular de acá al bombillo y pasa. Pero no al contrario. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, aquí adentro no hay un filamento que conecte físicamente estos dos puntos. Otro lado. En este caso sí, porque aquí lo que hay es un filamento. Un filamento que viene, la corriente pasa por aquí, viaja por el filamento y sale por acá. Entonces vamos a hacer una breve práctica, donde aquí le estoy poniendo positivo, ¿ok? Pongo positivo, negativo y prende. Bien. Se supone que este es el cable negativo, pero por aquí hay 14 voltios. Se los voy a probar. Pongo mi punta del multímetro en el lado negativo, que se supone que es negativo, o sea, en el otro polo del bombillo, y cuando conecto este a masa o a negativo, miren, 14.5 voltios. Quiere decir que el voltaje está viajando desde acá hasta acá. ¿Ok? Cuando utilizamos una lámpara incandescente o un bombillo de estos amarillos para hacer pruebas en el carro, por ejemplo, pulsos de inyección, que si me está llegando a la bobina, que si no, entonces la lógica es que conecto este al positivo y este lo coloco allá donde quiero ver pulsos negativos y el bombillo debería ser así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Donde debería ser
masa donde debería ser una tierra, donde debería ser un pulso negativo, le estoy metiendo 12 voltios porque salen por acá. A la batería, igual los tengo aquí y se los pongo al conector del inyector. Listo, quemo la pista de la computadora o quemo algún componente interno de la computadora. En algunos casos, computadoras viejas aguantan esas pequeñas pruebitas, pero en muchos casos no. La diferencia entre un diodo LED, vamos a hacerlo así, el lado de la resistencia es el positivo, conecto mi positivo, hago otra vez la prueba aquí, con el bombillo amarillo, negativo, negativo, y no hay nada. ¿Ok? Entonces, si nosotros colocamos acá, el bombillo se enciende. ¿Bien? Entonces, este sistema, si yo lo coloco en el chupón del inyector o en el de la bobina, va a parpadear el bombillo sin causar ningún tipo de daños. Entonces, vamos ahora a la práctica para que vean cómo funciona realmente. Vamos a aprovechar esta oportunidad que hay una falla en un cilindro, específicamente el 2, o si contamos desde aquí el 3. Yo lo desconecto y no cambia. Entonces vamos a hacer la pruebita aquí con el medidor de pulsos, a ver qué tal están los pulsos en este chupón. Bueno, y como se logra apreciar, lo que pasa es que la cámara debe tener algo que suprime ese parpadeo, pero es fijo. Ahí se ve como que da y no da, pero es fijo. Aquí en persona se ve completamente corrido el parpadeo. Entonces por aquí podemos diagnosticar que el pulso está bien. ¿Okay? Entonces está bien, positivo con positivo, negativo con negativo. Y así es como nos funciona el probador de pulso. Esto también sirve para las bobinas, para medir pulso en las bobinas y inyector. Entonces, bueno, sin más, espero que les sea muy útil. También, como pueden ver, fíjense, me sirve como una lamparita de prueba. Ahí está al revés. Fíjense que la resistencia está de este lado y lo estaba poniendo en el negativo y así lo prende. Así se prende. Ahí está. Se sirve para medir 12 voltios y pulsos de inyección.